¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, clasificación de los ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta. Te recuerdo que los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Ahora sí, vamos a conocer cada uno de los ángulos. Ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo nuestro vértice, dos segmentos de recta y esta abertura mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo otro segmento de recta para ubicar dónde serían los 90 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 130 grados. Ángulo llano es el equivalente a dos ángulos rectos, siempre mide 180 grados. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos ángulos rectos y en total este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. Y aquí tengo una recta que sale del vértice y forma dos ángulos. En total estos ángulos miden 90 grados, este mide 60 grados y este mide 30. Al sumar 60 grados más 30 grados nos da como resultado 90 grados. Así son los ángulos complementarios, dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 180 grados. Aquí tengo un ángulo llano de 180 grados y tengo esta recta que lo divide en dos ángulos. Uno mide 30 y otro mide 150 grados. Al sumar 150 grados más 30 grados nos da como resultado 180 grados, que es la medida del ángulo llano. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Mira, aquí tengo una recta y aquí tengo otra que da vuelta totalmente y forma un ángulo completo de 360 grados. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado comunes. Mira, como te puedes dar cuenta, aquí tengo dos ángulos consecutivos. Recuerda, se llaman así porque uno está al lado del otro. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos y además forman un ángulo llano, o sea de 180 grados. Mira, aquí tengo un ángulo llano que mide 180 grados y aquí tengo una recta que lo divide en dos ángulos adyacentes. Un ángulo mide 160 grados y el otro 20 grados. Al sumar sus grados nos debe dar 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Mira, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y sus ángulos opuestos miden lo mismo. Mira, este ángulo mide 120 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 120 grados. Y este ángulo mide 60 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 360 grados. Mira, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados y tengo este de aquí que hasta acá mide 310 grados. Si sumas 310 grados más 50 grados, en total nos dan 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!